Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Saludo para ustedes y toda la audiencia. Bueno, Vanessa, en principio, recién estábamos charlando fuera de micrófono, ¿no? No terminamos de sorprendernos respecto a este proyecto de presupuesto nacional. No, en principio lo que sorprendió fue todo el tipo de mensaje, el mensaje del presidente, que me parece que buscó algún mensaje de reconciliación después de la derrota electoral que tuvieron en provincia de Buenos Aires, con un tono moderado, digamos, ya, además de la forma, y ahora que uno empieza a conocer el fondo, también empieza a preocupar, ¿no? Porque en definitiva habló de aumentos que solo él en su imaginario, digamos, ayer leía el comunicado del Consejo Universitario Nacional en el marco de que hoy hay marcha, pero en el marco del anuncio que hizo de un aumento que no es tal, digamos, lo que dice el Consejo Universitario nuevamente es que lo que prevén para el 2026 desde el Gobierno Nacional no es más ni menos que lo mismo que han recibido a diciembre del 2025 o lo que van a recibir a diciembre del 2025, con lo cual cuando él habla de aumentos, los aumentos no son los previstos. Lo mismo para jubilados, cuando anunció un aumento para jubilados, creo que alguien sacó la cuenta rápidamente y no sé si llegaba a 20.000 pesos el aumento que estaba hablando el presidente cuando habló de porcentajes vagos, de números y previsiones ilógicas, digamos, una inflación que sabemos que no va a ser tal y que además, más allá de la inflación que ellos prevén y de un precio del dólar que hablábamos un poco fuera del aire, un precio del dólar que ni siquiera hoy es lógico y que ni siquiera en los anuncios que han hecho a lo largo de este tiempo se han cumplido las metas o los anuncios que ellos mismos han planificado, digamos. Cuando anunciaron las bandas, hablaron de un dólar a 600 y hoy estamos siendo testigos de un dólar que no para de subir y de un mercado que no le da respuestas y que si el mensaje del presupuesto fue para los mercados, digamos, al argentino y a los chubutenses y al bolsillo de cada uno de nosotros no es lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, ahora, no creo que sean inocentes esos números. No, yo creo que tuvo un fin electoral, por eso insisto en esto, ¿eh? Me parece que el anuncio del presupuesto, más allá de los tiempos y del cronograma establecido por Constitución, me parece que esto tiene que ver con anuncios, por eso digo, estos números vagos y hablar de porcentajes sobre números irreales, lo cierto es que cuando se empieza a desglosar y se empieza a analizar, a ver, lo que hay es ciertamente un desfinanciamiento sobre, por ejemplo, la educación. Cuando habla de aumento en educación, es totalmente irreal, digamos, no cumple ni siquiera con la meta del 6% del PBI. Ujú. No, de hecho lo eliminó. Lo elimina esa cláusula, por eso digo, Ujú. cuando nosotros digo, cuando en la campaña presidencial Sergio Massa proponía un proyecto de ley de financiamiento educativo, en donde, bueno, la educación técnica, porque yo me acuerdo, hablamos de robótica, hablamos de nuevas formas de educación, hablamos de preparar a los pibes de la secundaria para el mundo del trabajo, y está eliminando, por ejemplo, educación técnica, está eliminando el objetivo de cumplimiento, digamos, del 6%, y nosotros estábamos hablando en su momento de elevarlo al 8%. Entonces, me parece que eliminar eso justamente lo que hace es que los números sean vagos y los porcentajes sean sobre números irreales. Hay una cuestión que preocupa y que tiene que ver con lo laboral, Vanessa, porque esta proyección del dólar, a ver, hoy estamos viendo cómo, por ejemplo, el turista se va al exterior porque es más barato ir al exterior que vacacionar en Argentina, pero también las empresas exportadoras, y acá estoy centrándolo en la pesca especialmente, se han quejado reiteradamente del dólar bajo. Y lo que plantea este proyecto de presupuesto es un dólar mucho más bajo, Mucho más inclusive. bajo. Entonces, Sí, uno entiende que es un presupuesto, pero también plantea un norte. bueno, en nuestro caso pasa con la pesca. El otro día escuchaba lo que pasa en Entre Ríos, por ejemplo, con los cítricos y con tantos digamos productos que se están importando. Esto tiene que ver con esta lucha
digamos, esta lucha que ellos tienen contra la inflación y que yo entiendo que ha sido casi su leitmotiv, pero lo cierto es que esto está afectando al resto de la economía y que en definitiva esta baja de inflación no ha cambiado la sensación de que no se llega a fin de mes, ¿no? Entonces, recién hablabas del turismo y la verdad que para nosotros también es importante en nuestra provincia, digamos, además de las actividades productivas como pesca, petróleo, el turismo para nosotros también es una fuente de ingreso para nuestra provincia, y la verdad es que lo que ha pasado no solo el último año, sino el año anterior, se ha visto más reflejado. De hecho, ha sido uno de los problemas de fuga de dólares por la elección, por una cuestión de precios, de la elección del turismo en el extranjero. Pero también, digamos, la Argentina no se convirtió en un país amigable para las inversiones extranjeras, digamos, ni siquiera con una de las primeras medidas implementadas a través de la ley base, que tenía que ver con el RIGI o como se lo llame, en donde tampoco se han visto los beneficios, ha caído la inversión extranjera en el país, y eso implica también pérdida de puestos de trabajo, y lo vemos lamentablemente a diario. Ayer también, en el contexto de la marcha universitaria y de algunos reclamos que se estaban dando, cuando uno escucha docentes universitarios que para complementar su salario están haciendo Uber, la verdad es que preocupa, porque en definitiva estamos sacando recursos capacitados, recursos formados de los sectores en donde debieran estar para justamente llegar a fin de mes. Mientras tanto, hoy hay plenario de comisiones, ¿puede ser? ¿Tiene que ver esto con este convenio con Casino Club? Sí, hoy hay varios, en realidad hay creo que 3 proyectos que debieran estar tratados en plenario. Ayer hubo una pequeña reunión informativa con algunos de los miembros del Ejecutivo respecto de este proyecto en particular, pero hoy está previsto que estén los dictámenes. ¿Tenés alguna primera sensación? En principio, lo que yo tengo que decirte respecto de este proyecto en particular, que es la extensión de concesión de casino, en principio es pobre el convenio, digamos, es pobre desde lo formal, un poco desprolijo, y hay algunas cuestiones de un análisis un poco más profundo que seguramente lo haremos hoy, pero en principio puedo decirte que al menos es pobre y desprolijo. Sí, yo estaba pensando ayer, Vanessa, a ver, es un convenio a 15 años, dentro de 15 años, 44 millones de pesos por mes será seguramente un atado de cigarrillo, con suerte. Sí, además de la porque pobreza... suena muy lindo 8.000, ¿no? Pero cuando lo proyectás, los 8.000, a todos los meses que implican 15 años, sí. Y es poquito. Sí, además de lo pobre desde ese punto de vista, también hay una... A ver, hay desde la presentación del proyecto, quiero decirte, hay como una mezcla de conceptos. En un momento se habla, por ejemplo, de la responsabilidad social empresaria, y esto está vinculado con las obras que se piden en el marco de la concesión. Las obras son, bueno, unas pluviales para la ciudad de Comodoro, que es así, está garantizada a través de un pago que se le va a hacer a la provincia y un acuerdo que se va a hacer con la municipalidad, o que ya se hizo, desconozco. En principio lo que informan desde el Ejecutivo es que el convenio con el municipio de Comodoro ya está hecho, pero para que Comodoro financie la mitad y la otra mitad del gobierno de la provincia, en tanto que la de Trelew, que es un centro de encuentro a finalizar, que queda un 20% para finalizar, sería una obra, como ellas la describieron, llave en mano. En principio es una prórroga que ustedes saben es por 15 años más, contados a partir de la finalización de esta concesión, que aún no finaliza. Y sí, es pobre en materia de números también, ¿no? Eso
Y además, digamos, leí ayer declaraciones, más allá de lo que se dijo en la reunión, leía declaraciones de Ibarra, que es el titular del IAS, diciendo que cuando se habían prorrogado concesiones o cuando se había cobrado algún canon, no se había hecho ni una sola obra. En definitiva, quien define, de hecho, mira, en la Constitución Provincial, cuando habla de la lotería y del Instituto de Asistencia, dice que lo recaudado en materia tiene que ser para asistencia social. Entonces, en definitiva, también digamos, las críticas parecen ridículas respecto de esto, porque tampoco es que está previsto que lo recaudado, lo concesionado deba hacerse a través de obras, ¿no? Uh-huh. Bueno, en definitiva será motivo de estudio. Sí, a ver, el tema es que cuando llegan los convenios ya firmados, digamos, cuando el Ejecutivo firma un convenio con otro organismo, con otra empresa y demás, nosotros no tenemos mucho margen de modificación porque lo que hay es un convenio, no hay mucho para discutir. Lo que sí creemos es que, o yo creo al menos, y lo que hemos estado hablando dentro del bloque también, y algunos de mis compañeros que se han expresado en este mismo sentido, que al menos hay algunas desprolijidades en el convenio que nos ha llegado. Vanessa, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. La diputada provincial por el Frente Renovador, Vanessa Abril.